Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Esta mañana, en Radio 2, en el programa Viva Jujuy, hablamos con algunos empresarios del sector privado, todo pyme, todo empresarios pyme. Y hay dos cuestiones que ellos nos ponían sobre la mesa. La primera tiene que ver con la caída de las ventas que se están produciendo en la provincia de Jujuy. Estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de estacioneros, estamos hablando de aquella persona que tiene un pequeño taller de industria metálica. Y la otra cuestión que nos planteaban es que a medida que las ventas empiezan a mermar, la presión tributaria comienza a crecer. Y esto no solamente tiene que ver con algunas cuestiones relacionadas con el Estado Nacional, la presión del 50% del litro de combustible son impuestos, sino también, y hacían especial énfasis, en lo que es ingresos brutos, un impuesto absolutamente distorsivo, y la creatividad inusitada que tiene el municipio, en este caso de San Salvador de Jujuy, cuando el intendente Jorge empieza a inventar tasas. Tasas que no es otra cosa más que más presión tributaria para este pequeño comerciante, para esta pequeña pyme, que le están cayendo las ventas por el contexto nacional y encima la presión tributaria que no para. Para que ustedes tengan una idea, el combustible en la ciudad de Jujuy es más caro que en el resto del país. Acá se está pagando el impuesto de combustible más caro. Los concejales decían, no, dice, pero estamos hablando de una botella de Coca-Cola. Bueno, que la compren ellos. ¿Por qué le tienen que trasladar esta presión para salvar la propia indolencia de la municipalidad a que la paguen los vecinos? Pero me voy a quedar en el tema de la caída de las ventas. Y la caída de las ventas, según nos decían, se compone de dos elementos centrales. Uno, obviamente, el contexto nacional, que es muy complejo. Y la otra tiene que ver con la caída de los salarios de la administración pública en la provincia de Jujuy. Recordemos que estamos hablando de aproximadamente 100.000 empleados públicos en la provincia de Jujuy. Para tener un dato de referencia, no hay trabajador municipal que esté llegando a la línea de pobreza. Todos los municipales están por debajo de la línea de pobreza y una inmensa mayoría por debajo de la línea de indigencia. De esto vamos a hablar hoy, nos va a acompañar la secretaria general del gremio que nuclea a los trabajadores del ex Tribunal de Cuentas, ahora Auditoría, la señora Susana Ustares. En 30 segundos estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Susana, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Esta mañana hablando con comerciantes, pequeñas pymes, nos decían que las ventas están cayendo de manera alarmante. Y siguen cayendo, ¿no? Caen desde ya por el primer semestre, se midió, por el segundo semestre continúa. La gente sigue ajustando su consumo porque, bueno, evidentemente los salarios deteriorados que por ahí tanto molesta a la gente escuchar de reclamos y reclamos, pero justamente la contracara de este reclamo por salarios es la caída del poder de compra real de los trabajadores y el hecho de que eso repercute en la actividad privada y la actividad privada más la pública, ambas se deterioran, es la ciudadanía toda la que empieza a sentir el efecto de esta recesión económica, que es un fenómeno nacional, pero también muy acentuado en las provincias. La recesión es justamente un deterioro generalizado de producción, precios, consumo, y que la verdad que es un flagelo que después es difícil revertirlo, ¿no? Porque una vez que ahí se va instala... la pregunta, ¿no? A ver, ¿de cuánto fue el deterioro del salario de un trabajador del Estado en los últimos años?
En los últimos 8 años, gobierno del contador Gerardo Morales, nosotros establecimos un 127% perdido. Esa es la pérdida. La pérdida, o sea, el retraso del salario con relación a la inflación de esos años, 127, de los cuales no se hizo recupero en ninguno de esos años. Siempre la paritaria es borrón, cuenta nueva, año nuevo, sueldo nuevo, y fue quedando el vacío ese. Pero solo en el año pasado, el año 2023, el peor de todos los años, aún considerando la pandemia, fue el peor, perdimos 100 puntos, ahí nomás, en ese año. Cuando inicia este año, toda la crisis que provoca el nuevo gobierno, de caída de recursos en las provincias, no se revisó ni se recuperó un 1% de eso. De manera que los salarios arrancan disminuidos, arrancan deteriorados, arrancan con un agujero, digo yo, ahí que lo deteriora. Al ser esa la base, a pesar de que, como dice el gobierno, han hecho recuperos este año en relación a la inflación, la tratan de moligerar, de nivelar, pongámosle que le demos la razón en que estamos cerca de igualar la inflación de este año, al estar calculada sobre una base disminuida, el resultado real, considerando interanual, estamos en el 87% de pérdida. Claro, pero nunca recuperaron el 127 que les quitó Gerardo Morales. Nunca, nunca, porque no hubo una mesa de trabajo, nunca aceptaron una discusión sobre ese deterioro histórico y dijeron primero no tener recursos y luego, con toda la hecatombe que causó las políticas nacionales, eso parecía sustentarse. Igualmente, nosotros hemos pedido datos concretos, transparencia, y no la obtenemos. Las mesas paritarias no cuentan con la información genuina de cuántos recursos tiene la provincia, en qué los gasta. Hay 3 orígenes de los recursos: la coparticipación nacional, la recaudación provincial y el resultado económico de las empresas que creó el contador Gerardo Morales en su gestión y que supuestamente aportarían a Jujuy en cuanto a afrontar sus compromisos. La realidad es que solo se ha pagado deuda y no nos ha dejado, y en muchos casos ha sido ajustar salarios para pagar deuda. Es decir, todo esto que decimos, nosotros lo queremos certificar en una mesa. Nos hemos ofrecido, particularmente en mi caso, como profesional en ciencia económica, para armar una mesa de trabajo permanente que nos dé estos guarismos, que nos permita vislumbrar, y tenemos propuestas los sindicatos de en dónde está el dinero, a quién hay que tocar dentro de los actores de Jujuy, que no son las pymes, que son las grandes empresas, los grandes terratenientes, los que nunca han hecho el esfuerzo que tienen que hacer en vista de sus réditos, de sus ganancias. Así que, bueno, hay una conversación de sordos en esto. No nos estamos entendiendo y por ahí sale el gobierno arrojando al aire números que no encontramos cómo los calculan. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo que dicen que han superado la inflación, que se han otorgado un 160% de aumento a los empleados del escalafón general. Yo hablo con gente de UPCN, ATE, y no llegan a esos números, ni a menos que se calculen con números de piso salarial o sea, de situaciones de mínima. Claro, los números depende de qué se compara con qué. Claro. ¿No? En los escalafones, y yo puedo hablar por mi escalafón en particular, hemos perdido frente a la inflación. Y además no hemos recibido... Año, 2024. 2024 y los anteriores también. La misma pérdida o más incluso. Pero también es cierto que hemos tenido negociaciones sectoriales, ¿sí? Elementos distintos al resto de los escalafones, pero estamos hablando de lo transversal. En lo transversal todos perdemos. Ahora, ¿qué pasa? Se dan sumas fijas y en negro que son de escasa calidad y que no absorben para nada la situación, no la mejoran y que deterioran las escalas salariales. Se han dado 80.000 pesos en el mes de julio y 60.000 pesos en el mes de agosto, lo cual hace 140.000 pesos, pero solo al escalafón general. Si usted entra a un supermercado
con 170.000 pesos. 140. 140.000 pesos, perdón. ¿Qué se lleva? No, claro, y además, si bien queda en el sueldo, queda sin aporte jubilatorio, sin obra social, sin aporte a los sindicatos. Es un concepto que va al bolsillo del trabajador y que el día que se jubile lo pierde, o sea, el sueldo genuino no es. Y por otro lado no resuelve, como le estoy diciendo, no resuelve la situación y ha llevado el piso salarial provincial por sobre el piso salarial nacional, que el decreto del presidente pisó, deterioró ya más de un 30%, que afecta a jubilados, que afecta a planes, que afecta a UH, que afecta a madre de 7 hijos, es decir, esos componentes que antes eran también un sostén de la economía, hoy están choqueados. Si además los salarios, el mínimo salarial en Jujuy está en 460.000 pesos, el piso del salario. La mitad, en el que la mitad supuestamente, la mitad de la canasta básica. En el que según las declaraciones del propio ministro, cuando se pagó el bono, el 80% de los trabajadores de Jujuy está en ese nivel, en el piso. Es decir, en la mitad de la canasta, porque la canasta ya superó 900.000 pesos. Entonces, se vive la mitad. ¿Y qué mitad es la que elige el trabajador? Bueno, alimentarse, mínimamente tratar de que los hijos sigan estudiando. Muchos compañeros han tenido que traer hijos que estudiaban en fuera de la provincia, retirarlos de los que estudiaban en la privada, retirar los hijos de la escuela privada, a pesar de los vouchers y todo el dibujo, no los pueden sostener en un colegio privado. Es decir, hay un deterioro notable de la capacidad de compra. Pero yo le agrego otro elemento más, Susana, el transporte, cada vez más caro y peor. Peor el servicio y cada vez más caro. No, y además la obra social. La obra social se deterioró y ellos cuando vamos a verlo, que de hecho fuimos como intergremial, también fuimos como CGT, en todos los espacios ellos lo que manifiestan es estar desfinanciados por la falta de aporte de los trabajadores, que solo el Estado palía a través de aportes supuestamente excepcionales, que no sabemos a cuánto ascienden, y que sostienen la obra social. Pero mientras tanto nosotros no aportamos casi sobre el 40, 50 y algunos escalafones el 60% del sueldo es en negro. Entonces, al no aportar a la obra social, ni hablemos a la jubilación. Pero a cada trabajador se le descuenta automáticamente la plata de la obra social. Sí, pero no sobre todo el sueldo, sobre la parte blanca. La parte en blanco creció, en el descuento era el 4%, ahora es el 5%. ¿Se acuerda la modificación que hubo? Pero es el 5% de la parte en blanco. Entonces, cuando se dan estos aumentos en negro, no hay aporte adicional a la obra social. No llegan esos aportes, nosotros no decidimos hacerlo así. Es el gobierno el que ofrece el aumento de esa manera. Entonces dijimos, no, y le estamos diciendo al gobierno, blanqueen los salarios, blanqueen, queremos aportar a la obra social, queremos aportar jubilación, queremos aportar a nuestros sindicatos, porque el sindicato recibe sobre la parte en blanco, claro. Todo es sobre el blanco. Pero esos negros entonces son platita al bolsillo, pan de hoy, hambre para mañana. Porque ese trabajador después tiene un problema médico, él o su familia, y tienen que ir a un hospital público, porque ni hablemos de ir a un consultorio médico donde hay que pagar coseguro, donde hay que incluso ver si nos atienden con la obra social. Entonces no, esto le falta calidad institucional y esto se está viendo gravemente. ¿Qué es la calidad institucional? Es que una institución cumpla los objetivos para lo que existe. Algo tan simple como eso, que funcionen, que cumplan el rol social y legal que tienen que cumplir. No lo hacen. Quiero decir, hay una obra social que no nos brinda un servicio de calidad ni completo, hay un esquema jubilatorio en crisis, ya vemos la discusión, el veto y todo lo demás. Hay paritarias sin contenido, sin información, sin transparencia, sin formalización, no hay actas, no hay... Y salen las circulares, liquiden así, sin acuerdo, sin consenso. Entonces, ¿las paritarias están cerradas? Se abren por 2 días en el mes. Los 2 días que tardan en reunirse, primero con los grandes sindicatos en cuanto a cantidad de afiliados y luego
Sí, docentes, UPCN, ATSA, ATE, bien. Y después siguen los minoritarios, los que representamos sectores y por supuesto tenemos menos afiliados, ya repitiendo la historia de los grandes, ya no ofrecen ni negocian nada más. Y esos 2 días en el mes hay esas reuniones a la rápida, porque es más, si uno ve el cronograma son media hora cada uno, más o menos, es lo que se le da de tiempo para exponer, presentar, discutir, nada. Es prácticamente una foto. Y luego, nada, silencio de radio y aparece la circular para liquidar. Pero en ningún momento hay un acuerdo. En ningún No hay momento acuerdo, bueno, si no, listo. muéstremelo dónde está. Yo le dije, dice, no, sí, hablamos con UPCN, hablamos con ATE, hablamos y acordamos. ¿Dónde están esos acuerdos? Porque ATE acaba de hacer un paro contra la falta de paritaria. UPCN salió en una conferencia de prensa y dijo, no hay verdadera paritaria, no hay verdadera... Entonces, ¿con quién hablan? Cuando el gobierno dice que el diálogo con los sindicatos existe y está abierto, yo siempre les digo, ¿dónde? ¿Cómo? No atienden los teléfonos, uno va a los despachos, no los reciben. La discusión es de sordos. Lo que ahora, por ejemplo, estoy insistentemente planteando es que esas sumas en negro, fijas para todos, lo cual es terriblemente regresivo, achata todo, se convierta en un porcentual adicional. Es un poco lo que fue el discurso de ATSA. Cuando ATSA sale de la última reunión dice, nos ofrecieron un 10 y una cifra que significa un 5%. ¿Cómo que significa? Claro, ellos hicieron la conversión no de la parte de los 60.000 sobre su escalafón y en un promedio les significaba un 5 más. Como para llevarlo al trabajador a merituar la oferta, le dijeron, es un 10 en porcentaje y una cifra que representaría un 5, en su escalafón, por supuesto. Claro. Entonces yo dije, bueno, y nosotros recibimos, los demás, solo el 10, y ese 5 y esa cifra quedamos fuera. Al quedar fuera, se genera una inequidad entre los escalafones. Estamos hablando de que queda fuera vialidad, UAPL, APUAP, APOC, judiciales, todo, incluso muchos sindicatos municipales. Entonces, estamos en una política salarial dispersa que está generando una inequidad y que a propósito, creo, nos confronta como sindicatos contra sindicatos, discusiones entre nosotros. Y aquí el tema es la falta de calidad de la institución paritaria. No funciona, no se respeta la ley de paritaria, no se convoca como debe ser, no hay mesas de trabajo técnico, no hay informes en la mesa. Entonces la discusión no pasa de una fotito y en decir que hay diálogo. Ahora, yo puedo inferir de que todas estas dilaciones, insisto, estoy nada más que especulando, tienen que ver con que el gobierno de la provincia aún no sabe a ciencia cierta cuánto dinero y en concepto de qué va a recibir del Estado Nacional. Hay una cierta imprevisión, pero de lo que maneja tampoco tenemos certeza. No lo dejan traslucir. La información que yo manejo es la del Ministerio de Economía de la Nación, porque en la provincia no hay información transparente, y de la Dirección de Rentas, recaudación provincial ha subido. La idea de las empresas y cuánto aportan es un top secret. Igualmente, su utilización. Cauchar y da pérdida. Empecemos de ahí. Estamos debiendo todavía siempre. No, es que hay una deuda, se hicieron a fuerza de deuda. Entonces, eso implica que aun cuando tuvieran remanentes, aun cuando tuvieran ganancias, esas ganancias son escasamente para pagar el préstamo, que es en dólares, y que en muchos casos los vencimientos se han cubierto meses en los que no se dio aumento salarial, claro. O sea, a costa de nuestro salario. O sea, venimos pagando la pandemia, después pagamos la deuda, y siempre el deterioro no es de los trabajadores del Estado, el deterioro es de Jujuy. Nosotros no gastamos en otro lado, no somos dueños de irnos ni a la Quebrada, que tiene precios prohibitivos, ni a Salta siquiera a gastar un peso. Nosotros, todo nuestro salario se queda en Jujuy, se gastan aquí.
se gastan y se consumen en Jujuy. Entonces, el deterioro de nuestro salario es deterioro para Jujuy, para la economía de Jujuy, para los empresarios de Jujuy, que si revisan su cartera de clientes, el 80% o más somos empleados públicos. Y los empleados privados de la provincia cobran sus sueldos porque los empleados públicos movemos la economía. Si no, y por eso dentro de la CGT contamos con más de 30 sindicatos privados que avalan esto de la caída de la paritaria pública. ¿Por qué? Porque ahora, a ellos les llega. Susana, esto es decir, si la gente no compra, el comerciante no vende, si el comerciante no vende, se deprime la economía. Esto es ABC. ¿Y por qué no reacciona? Estamos en manos de contadores, el contador Gerardo Morales, el contador Sadir, el contador Cardoso, contadores y economistas y todo, pero no hay una visibilización de que el recupero del salario es, o sea, en vez de tarifazos, en vez de impuestazos, tendría que haber alguna vez un salariazo. Es decir, una recuperación del salario que ponga otra vez el caballo delante del carro. Porque ahora el caballo va muy detrás del carro de la inflación y no podemos, por más que invirtamos la totalidad de nuestros sueldos en la provincia, no logramos que la economía funcione mínimamente como venía funcionando. Agregaron otra cosa, que la tarifa de luz iba a aumentar de acuerdo a la paritaria. O sea, el trabajador del Estado iba a destinar lo que le aumentaba el gobierno para pagar la luz. Va de acuerdo. Una locura. Pero tampoco se cumple, han sido mayores los aumentos. Todos los aumentos son superiores a, por ejemplo, al salario. Lo que ha habido de aumento del transporte de mediana distancia para los compañeros que viven en el interior y viajan ha sido del 9%. Cuando dicen que la inflación y el tope de las paritarias estarían en el 2%, es lo que fijó el gobierno nacional y que UPCN y ATE están ahí para ver si aceptan o no, pero se está hablando de porcentajes insultantes, ínfimos, ajenos a toda realidad y al trabajador no se lo escucha, si reclama se lo criminaliza, se lo sumaria, se le descuenta salario. Entonces me parece que le está faltando un reconocimiento al gobierno de la provincia, pero también al nacional, de que el salario debe fortalecerse y debe recuperarse. Eso es lo que pedimos, en eso trabajamos, y si se dan estas cifras en negro por una cuestión de necesidad, prontamente hay que empezar un proceso de blanqueo. El personal que trabaja en negro porque no está registrado tiene que pasar a planta, tiene que ser normalizado. Aquí hay una caída también de la calidad de la institución laboral por la violencia laboral, que eso es un tema emergente que acompaña la crispación social que hay. En los ambientes laborales hay una fuerte violencia expresada en todos los ministerios del Estado. Clásicamente se habla del Ministerio de Educación, sí, pero todos los ministerios y todos los espacios laborales están teñidos por este flagelo, sin herramientas, sin mecanismos para combatirlo, para defenderse de eso, y tampoco formación adecuada en los cuadros medios y superiores para ejercer la autoridad sin autoritarismo. Es decir, que la autoridad sea ejercida con valores humanos, con capacidad de recursos, de manejo de recursos humanos, y sobre todo el cumplimiento de algunas leyes que nos ayudan, la ley Micaela, la ley Yolanda, la instalación práctica del convenio 190 contra la violencia laboral. Es decir, herramientas hay, el problema es la decisión política de implementar. Eso es lo que nunca hubo, o capaz que la decisión política es no implementarlos. Evidentemente ha sido una herramienta sembrar este terror y esta situación que ha paralizado las bases de los sindicatos, e incluso muchos manifiestan en cono a sus propios sindicatos por la inacción, pero no acompañan ninguna acción. ¿Por qué? Porque se ha tejido una situación que es la de violencia. Si haces paro te descuento, si haces paro te sumario, si haces paro te echo. Si hablas con un medio te sanciona. Bueno,
bueno, Pero si en no, eso, pregúntele gracias a Dios, los dirigentes sindicales tenemos, pero los docentes no. tenemos fuero sindical y todo lo demás, que evidentemente el intento siempre está de acallarnos. Entonces, yo lo que siempre he dicho, yo me voy a callar y me van a poder callar el día que yo mienta sobre algo. Como no lo miento, y es más, tengo pruebas de todo lo que digo y expreso, no tengo ninguna reserva ni temor, aun cuando no tuviera cobertura sindical, pero la tengo a nivel provincial y a nivel nacional. Y los medios nacionales empiezan a replicar la situación de las provincias. Así que bueno, vamos a tener que ir a ese espacio. Gracias, Susana, por haber venido. Por favor, un gracias placer. a usted. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.